Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clases de ajedrez. Estamos viendo este ciclo del mes de diciembre del 2020. Estamos viendo el ciclo de partidas del famoso Dr. Alejandro o Alexander Alekhine. Veremos a continuación una muy bonita partida disputada en consulta en la ciudad de Amberes, en Bélgica, del año 1923. Se dice en consulta porque jugaron varios rivales unidos, conversando, ¿no es cierto?, analizando para enfrentar a Alekhine. Alekhine con las piezas blancas se enfrenta a estos consultantes con las piezas negras. Inicia el juego con E4, sus rivales responden E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, o Ruy López, A6, alfil A4, caballo F6, caballo C3, alfil E7, enroque corto, B5, alfil B3, D6, A4. Interesante línea, pero que no es lo mejor. Alekhine consideraba muy fuerte caballo E2, alfil G4, seguido de C3, con una interesante consolidación de las blancas en la parte central. Bien, pero jugó alfil A4 y se encontró con B4, caballo D5, enroque corto, D4, alfil G4, C3, B por C3, B por C3, caballo por E4, torre 1, caballo F6, H3, alfil H5, caballo por F6 jaque, alfil por F6, alfil D5. Esa es la idea de Alekhine. A costa de un peón va a amarrar la posición de las piezas negras. Dama D7, A5. Interesante jugada. Por el peón sacrificado, las blancas han logrado una fuerte presión en el centro y en el flanco de dama. Ahora, por ejemplo, amenazan dama A4. Su rival juega torre A, D8. Dama D3, amenazando el peón que está en A6, obligando a caballo B8. Al caballo le será preciso permanecer a todo lo largo de la partida en este alejado destierro. Adquirida esta posición, ya suficiente recompensa por el peón entregado. Alfil A3, torre F o E8, alfil E4, alfil G6, alfil por G6, H por G6, D5. Buena jugada. Interesante sacrificio del segundo peón que da a Alekhine una fortísima presión de piezas en el centro. Aceptando el sacrificio, las negras se disponen ahora a una larga defensa del fortísimo ataque de todas las piezas blancas. Por eso le correspondía abstenerse de la toma del otro peón y esforzarse rápidamente para dar el contraataque en el flanco rey, por el procedimiento alfil E7 seguido de F5. Ese era el mejor plan defensivo. Pero se entusiasmaron y se fueron por la ganancia del segundo peón. Torre por E4, torre por E4, dama por E4, alfil C3. Por C3, torre C1, alfil por A5, alfil B2, torre. Entonces, cuando se juega alfil B2, es interesante destacar que el comienzo de las maniobras contundentes, durante las cuales se aprovecha la actividad de todas las figuras blancas con el máximo de energía. Ahora amenaza caballo B G5, a la que sería imposible la respuesta. O sea, si en este momento jugaran las blancas y jugaran caballo B G5, y si las negras jugaran alfil D2 amenazando la torre y el caballo, se refutaría con dama D4 amenazando mate en G7 y capturando el alfil, ¿no es cierto?, de las blancas, de las negras. Es decir, no habría chance de defenderse porque como el caballo está en G5, el alfil ya no tiene el retroceso a H6 y sería una forma muy buena de defensa y ataque. Por lo tanto, las negras hacen torre E8 y las blancas dama H4, amenazando meterse con caballo G5, F6, perdón, dama H4, F6 para evitar el salto del caballo a G5. Pero entonces la debilidad de la casilla E6
aparece muy visiblemente, caballo D4. Quiero hacer notar que en este momento ni el alfil de las negras ni el caballo están participando de la lucha y la dama está pasivamente mirando todo esto. Rey F7, torre C4. Bueno, el rey se movió a F7 por si las blancas jugaban inmediatamente caballo E6 en vez de torre F4 y se hubiesen encontrado, ¿no es cierto?, con el sacrificio de la calidad y tratar de sostenerse de buena manera, porque hubiesen tenido 3 peones más por la calidad en total. Pero la jugada de Alekhine es muy fuerte. Torre C4, donde se incorpora esta pieza al ataque hacia el rey de las negras. Las negras juegan torre E5, caballo E6, y ahora no es posible la continuación torre por E6 debido a D por E6, dama por E6, torre E4, dama F5 y alfil F6 ganando en todas las líneas. Por lo tanto, después de caballo E6, las negras, quiero mencionar también, hacen torre H5. No era posible jugar, torre por D5 debido a la simple jugada caballo D8 jaque, ganando en el cambio una torre limpiamente. Porque si las negras hacen dama por D8, vendría dama por D5 jaque, seguido de dama por A5, ganando totalmente. Por lo tanto, las negras juegan torre H5, dama D4, dama D7, vuelvo a mencionar que está la línea esta que no sirve, dama D3, alfil B6, y no es posible en vez de alfil B6 jugar caballo D7 por torre E4, caballo E5, dama por A6, alfil B6, dama C8 con un gran ataque de las piezas blancas. Por lo tanto, después de dama D3, las negras juegan alfil B6 incorporándolo a la lucha, torre E4 amenazando, ¿no es cierto?, a la dama, hay que retirarla, dama D7, G4, interesante jugada, se bota la torre, torre A8, torre F4 ahora amenazar, que es lo peor para el rival, torre E8, alfil por F6. Ya la partida está totalmente derrotada. Ahora sí el negro juega G por F6, pero tenía torre por F6 y hubiese venido D por E6, dama por E6, alfil D4 jaque, rey G8 y tenemos alfil por B6, C por B6, torre D4, ganando en todas las líneas. Un final sin esperanza. Por lo tanto, después de alfil por F6, las negras jugaron G por F6. ¿Y cómo se podrá continuar en esta posición? No parece verse nada, pero Alekhine, un eximio combinador, nos regala esta bellísima posición final. Torre por F6, jaque. Las negras responden rey por F6 y van decididamente a un mate en 2 jugadas. Tenía la posibilidad de jugar rey E7, pero se hubiese encontrado con dama G6 por G6, también con mate inminente. Después de rey por F6, ¿cuál será la jugada? Dama C3 jaque y es mate en 2 jugadas. Por eso abandonan. No hay caso. Depende de dónde se ubique el rey. Si el rey viene a ese lugar, mate inmediatamente. Y si el rey se ubica en ese lugar, también es mate. Bellísima partida de Alexander Alekhine, donde superó totalmente a sus rivales, donde demostró su gran capacidad, su gran dominio estratégico de las posiciones, una apertura interesante, una línea vieja, y los golpes tácticos de Alekhine son extraordinarios.
Por eso es tan importante aprender táctica, porque la táctica es el 99% del ajedrez y el 1% de estrategia. La táctica significa, en el fondo, saber jugar con el material de guerra que uno dispone, utilizarlo muy bien. Eso es muy importante destacar. Bien, ha sido un agrado nuevamente haber podido disfrutar entregando estas maravillosas partidas de el genial cuarto campeón mundial de ajedrez, Alexander Alekhine, que nos dejó un 24 de marzo de 1946 a la edad temprana de 53 años. Eso ha sido todo. Muchas gracias y nos estaremos viendo en breve.